Buenas noches, profesor Gabriel Colpa Castillo. Mi nombre es Claudia Zavala Sierra, soy estudiante de Derecho, quinto semestre de la Universidad Simón Bolívar, ubicada en la ciudad de Barranquilla. Soy perteneciente al grupo P02 de la materia Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación. Bueno, a continuación le hablaré sobre lo que es el derecho, su historia, características, clasificación y algunas otras cosas. Bueno, para poder dar paso a lo que es mi exposición, tenemos que saber principalmente lo que es el derecho. El derecho es un conjunto de principios y normas generalmente inspirados en ideas de justicia y orden que regulan las relaciones humanas en toda sociedad y cuya observancia es impuesta de forma coactiva por parte de un poder público. El conjunto de principios y normas jurídicas de un Estado determinado constituye su ordenamiento jurídico. El derecho también es la ciencia social que estudia, interpreta y sistematiza el ordenamiento para su correcta aplicación. Bueno, a continuación veremos lo que es la creación y evolución del derecho. La producción del derecho, tal como lo conocemos hoy en día, es básicamente estatal. A partir de la Edad Moderna, siendo su ejemplo clásico la hegemonía del Estado español tras la unificación de Castillo y Aragón con los reyes católicos. Aunque el derecho como norma de conducta coactiva surge ya desde las primeras civilizaciones con una organización política como las ubicadas en Mesopotamia, Fenicia, Palestina, Egipto y Grecia, fundamentalmente como un derecho consuetudinario, es decir, basado en la costumbre. Bueno, a continuación tenemos lo que es la clasificación del derecho. El derecho se clasifica en derecho objetivo y derecho subjetivo. El derecho objetivo es el conjunto de normas jurídicas que son leyes, reglamentos, entre otras cosas, de carácter obligatorio y que son creadas por el Estado para conservar el orden social, siempre teniendo en cuenta la validez, es decir, si se ha llevado a cabo el procedimiento adecuado para su creación. ¿Creación de qué? De la norma. Independientemente de su eficacia y de su ideal axiológico, si busca concretar un valor como la justicia, la armonía, el bien común, etc. Y por otro lado tenemos lo que es el derecho subjetivo, que dice que es la facultad que ha otorgado el ordenamiento jurídico a un sujeto, por ejemplo, derecho a la nacionalidad, a la salud, a demandar, a manifestarse libremente y pacíficamente, derecho a la libre expresión y derecho al sindicalismo. Tenemos muchos derechos que son encontrados en nuestros primeros artículos de nuestra constitución política. Bueno, a continuación tenemos lo que son características de la clasificación, que es derecho objetivo y derecho subjetivo. Tenemos las primeras características del derecho objetivo, como lo es el conjunto de reglas que rigen la convivencia de los hombres en sociedad. Como segunda característica tenemos que es la norma o conjunto de normas que por una parte otorgan derechos o facultades y por la otra correlativamente establecen o imponen obligaciones. Y como tercera característica tenemos que es un conjunto de normas que regulan la conducta de los hombres con el objeto de establecer un ordenamiento justo de convivencia humana. Por el lado del derecho subjetivo tenemos también tres características. La primera es la facultad que tiene un sujeto para ejecutar un acto con determinada conducta o abstenerse de ella, o para exigir de otro sujeto el cumplimiento de su deber. Como segunda característica tenemos que es la facultad, la potestad o autorización que conforme a la norma jurídica tiene un sujeto frente a otro sujeto, ya sea para desarrollar su propia actividad o determinar la de aquellas. Y como tercero tenemos que es una concesión de autoridad otorgada por una norma jurídica, una persona o grupo en virtud de la cual queda legitimada para desplegar una determinada conducta sobre una o más personas, cosas. Bueno, a continuación tenemos lo que son las características del derecho. Se dice que puede ser normativo, bilateral, coercible, con una pretensión de inviolabilidad, se manifiesta con un sistema y posee una proyección de justicia. Bueno, por normatividad tenemos lo que se dice que que el derecho se encuentra inmerso dentro de la realidad social el marco cultural. El derecho pertenece a la familia de las normas y está constituido por normas más específicamente
dentro de las normas obligatorias de conducta. Por bilateralidad, tenemos que el derecho eh, requiere de interactividad de dos o más personas. Uno de los rangos distintivos de las normas jurídicas frente a las normas morales es la bilateralidad. Por coercibilidad, tenemos que es la exigencia de amparar el derecho en la fuerza para obtener la ejecución de la conducta prescrita, construyendo la característica propia del derecho. Se destaca así claramente la coercibilidad de las normas jurídicas frente a la incoercibilidad de los tratos sociales. Por pretensión de inviolabilidad tenemos que la norma es susceptible de ser violada constantemente. El derecho requiere indefectiblemente revertirse de la inviolabilidad incluso frente al Estado a través de una sanción. Es ahí porque se resiste con exigencia incondicionada la intromisión del mandato arbitrario en las relaciones sociales. El sistema, tenemos que el derecho es un sistema de normas, ya que ellas no están inconexas, caprichosamente justapuestas de manera arbitraria y caótica. Y por justicia, tenemos que es inherente a toda norma jurídica una proyección hacia la efectividad de la justicia en las relaciones humanas como algo esencial y definitorio de ella. A continuación tenemos lo que es las fuentes del derecho. Entendemos por fuente del derecho como todo aquello, objeto, acto o hecho que produce, crean u originan el surgimiento del derecho, es decir, de las entrañas o profundidades de la propia sociedad. Ahora bien, las fuentes del derecho se clasifican por su estudio en fuentes históricas. Son el conjunto de documentos o textos antiguos entre libros, textos u otros papiros que encierran el contenido de una ley, por ejemplo, el Código de Hammurabi. Fuentes reales o materiales, conjunto de factores históricos, políticos, sociales, económicos, culturales, éticos o religiosos que influyen en la creación de la norma jurídica. Por ejemplo, a partir de un escándalo político se crea la ley que regula el lobby, o a partir de un terremoto se crea la ley que otorga beneficios a las zonas afectadas. Y por último tenemos las fuentes formales, que son un conjunto de actos u hechos que realizan el Estado, la sociedad, el individuo para la creación de una ley. Ejemplo, el Poder Legislativo, y esta fuente contiene otras que son las costumbres, la doctrina, la jurisprudencia, los principios generales del derecho, los tratados internacionales, la legislación o la ley. Bueno, hasta aquí llegó mi exposición el día de hoy y que tenga feliz noche. Muchas gracias.